Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Diana, e igualmente muchas gracias a todas las personas que están conectadas para escuchar este tema. Pues vamos a comenzar inmediatamente. Es poco tiempo, entonces, para tratar de aprovecharlo al máximo. Ya al final de la presentación estaremos tratando de responder algunas preguntas. Entonces, el día de hoy voy a hablar de instrumentación de conductos en endodoncia y vamos de una vez a comenzar, ¿no? El propósito del día de hoy es revisar desde las bases algunas técnicas de instrumentación, desde la instrumentación manual y sobre todo analizar algunos factores que influyen en el desarrollo de la instrumentación o en el resultado que la instrumentación tiene. Vamos a describir brevemente algunas técnicas y su uso, y señalar las deficiencias y los beneficios que éstas pudieran tener. Como todos sabemos, el objetivo de la endodoncia es prevenir y eliminar la infección del interior del conducto, las infecciones pulpares y periapicales. Y generalmente nosotros buscamos eliminar este tipo de enfermedades mediante el trabajo biomecánico. Y es ahí donde una parte sumamente importante es la instrumentación. La instrumentación es uno de los factores más importantes desde mi punto de vista que influye en el éxito del tratamiento. Esto debido a que para empezar la instrumentación va a realizar una limpieza mecánica del interior del conducto, ayudándonos a eliminar de manera física lo que está en el interior. Pero otra situación que es muy importante, hoy en día sabemos que la instrumentación no es suficiente, que cuando nosotros instrumentamos un conducto y no utilizamos otro agente desinfectante adicional, no obtenemos una desinfección que va más allá del 50%. Entonces, es por eso que necesitamos introducir medicamentos, necesitamos utilizar soluciones desinfectantes y, por supuesto, después obturar y sellar de manera adecuada. Entonces la instrumentación adquiere un gran valor porque al conformar el conducto facilitamos la entrada de las soluciones irrigantes, desinfectantes al conducto, facilitamos la entrada de medicamento y facilitamos también una adecuada obturación. Además que hoy en día se ha demostrado que nuestro enemigo principal
dentro del conducto es la biopelícula, y esta biopelícula resiste muchos agentes antimicrobianos. Sin embargo, cuando la biopelícula es dañada por la instrumentación, entonces los agentes microbianos son mucho más efectivos. Lo que estoy tratando de decir es que prácticamente cualquier agente antimicrobiano que tiene contacto directo con la biopelícula va a producirle cierto daño, pero si esa biopelícula fue ya dañada, agredida por medio de la instrumentación, entonces ese mismo agente antimicrobiano va a ser mucho más efectivo. De ahí la importancia de esta situación de instrumentar de manera correcta y de conformar el conducto. Cuando nosotros estamos instrumentando, es muy importante tener en cuenta que hay ciertos factores que van a influir en la instrumentación. Algunos de esos factores muchas veces pues están lejos de nuestro alcance. Por ejemplo, uno de ellos es la anatomía. La anatomía nosotros sabemos que es sumamente compleja y en muchas ocasiones radiográficamente no podemos percibir todo lo que en realidad está dentro del conducto. Entonces, otro de los factores que juega un importante rol, aparte de ya la complejidad anatómica que cada uno de las piezas que vamos a tratar tiene, es la incapacidad que nosotros tenemos a través de un sistema bidimensional como es la radiografía para interpretar la anatomía de algo que es tridimensional. Y otro factor que es muy importante es, por supuesto, los errores humanos que podamos cometer. Entonces, estas situaciones van a influir de manera positiva o negativa en el resultado de la instrumentación. Si nosotros somos capaces de prevenir la anatomía que pudiera tener algún conducto que vamos a tratar, de interpretar adecuadamente la radiografía o si fuera posible incluso apoyarnos de, por ejemplo, el CONBIN o algún sistema que nos dé mayor información en 3 dimensiones, bueno, pues entonces solamente quedaría el factor humano, que es algo que nosotros debemos de tratar de controlar siempre. Entonces, dentro de los desafíos que la instrumentación presenta, estos son los 3 principales que la literatura señala. El primero es el ensanchado del conducto sin cometer errores. El segundo es establecer y mantener la longitud de trabajo. Y el tercero es seleccionar y preparar el calibre apical adecuado para obtener una buena desinfección. El primero de los desafíos, que es el ensanchado del conducto sin errores, pues presenta varias situaciones, varios escenarios, ¿no? El primero podría ser la formación de un escalón al momento de estar instrumentando. El segundo, el perforar durante la instrumentación. El tercero podría ser el fracturar un instrumento. Y hoy un punto que me gustaría agregar y que creo que se está volviendo importante es la remoción excesiva de dentina durante la instrumentación. Entonces, respecto a la formación de un escalón, hay también varias situaciones que influyen en esta situación. Para empezar, uno es el tipo de lima que estamos utilizando. Por supuesto, la habilidad que el operador tiene para manejar cualquier tipo de lima, la técnica que estamos utilizando y la aleación que se está utilizando. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con lo que es la formación de un escalón, que es prácticamente hacer un tope en el conducto como una vía falsa que no nos permite retomar la longitud original del conducto. Esta situación se presenta muchas veces por el tipo de lima que estamos utilizando. Hay gente que hoy en día todavía está utilizando, por ejemplo, limas K de punta cortante, limas Gestrom, que no es que sean malos instrumentos, sin embargo, son instrumentos que son más complicados de manejar en anatomías complejas y entonces es más fácil cometer errores. Obviamente que hay operadores con muchísima habilidad que pueden manejar estos instrumentos, pero creo que hoy en día una de las principales ventajas que tienen los instrumentos modernos es que los operadores no requieren de tanta habilidad para obtener un resultado adecuado. Entonces, respecto a las técnicas de instrumentación, partiendo desde el principio, desde la instrumentación manual, pues podríamos hablar que hay técnicas como el simple ensanchado. Hay quien busca entrar al conducto y de alguna manera empieza a mover la lima para ampliarlo y de esa manera
pues realizar el tratamiento de endodoncia. Hay otras técnicas como el dar un pequeño cuarto de vuelta y estar jalando la lima. Esto es muy común, sobre todo la gente que utiliza limas Gestrom. O el limado circunferencial, que es el elegir un punto, por ejemplo, la cara bucal del conducto y empezar a hacer movimientos de entrada y salida, moviendo la lima, siempre movimiento de entrada y salida, pero en el sentido de las manecillas del reloj, hasta volver a llegar al punto donde se partió. Este es una técnica que se ha utilizado por muchos años, hay quien luego le llama la técnica convencional, y el problema de este tipo de técnicas es que, como ya mencioné hace un momento, requieren de cierta habilidad. Hay que saber precurvar la lima, hay que saber manejar la lima dentro del conducto, y esto pues requiere tiempo para poderlo desarrollar. Y si no se desarrolla de manera adecuada o en el inter de ir desarrollando esta habilidad, se cometen muchos errores. Hay otras técnicas como es la técnica anticurvatura, que consiste en recargarse en el lado opuesto a la pared más delgada que tenemos en el conducto, y creo que hoy una de las técnicas que ha facilitado mucho el resultado de la instrumentación, hablando de instrumentación manual, y que fue la base para la instrumentación rotatoria, es la técnica de fuerzas balanceadas. Definitivamente hoy en día es una técnica que ofrece muy buenos resultados, que es bastante simple de aprender y que evita o nos ayuda a dar un salto importante y nos evita muchos accidentes. Entonces, una cosa que es muy importante hoy en día es que para hacer la técnica de fuerzas balanceadas, originalmente la técnica de fuerzas balanceadas fue diseñada para realizarse con limas de tipo triangular a su corte transversal y con una punta no cortante. Sin embargo, con el paso del tiempo, las demás limas han hecho algunas modificaciones y hoy en día, si nosotros utilizamos una lima flexible que no tenga punta cortante, podemos perfectamente mantenerla centrada dentro del conducto y utilizarla para fuerzas balanceadas. Definitivamente el uso de una lima tipo K cuadrada o una lima Gestrom no son una buena opción para las fuerzas balanceadas. Bien. Rápidamente, ¿cómo se hace la técnica de fuerzas balanceadas? Esta consiste en girar la lima un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj y después regresar 3/4 de vuelta. Una vez que se regresa, podemos dar otro cuarto de vuelta y luego jalar la lima, limpiarla y entrar nuevamente. Entonces, de esta manera, por eso se llama fuerzas balanceadas, porque la lima gira en ambas direcciones y trata de mantenerse centrada en el conducto, lo que nos evita que se transporte. Otra de las situaciones que me parece muy interesante de esa técnica es que precisamente no tenemos que estar pensando en precurvar la lima, sino que la lima automáticamente se va acomodando de acuerdo a la anatomía, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que este tipo de problemas se da más que nada por el uso del acero inoxidable. Hoy en día el acero inoxidable se sigue utilizando en la instrumentación, pero solamente en ciertos puntos, en ciertas ocasiones que ahorita lo voy a explicar, y definitivamente el dar el paso hacia la instrumentación con níquel titanio nos ayuda a reducir muchísimo este tipo de errores como la formación de un escalón. Otro de los errores que también podemos cometer es una perforación, que igualmente tiene que ver con el tipo de lima que estamos utilizando, por supuesto con el operador y la técnica de instrumentación. Respecto al tipo de lima que se está utilizando, si nosotros utilizamos una lima K, una lima que tenga corte en la punta, pues vamos a tener mucho más probabilidades de que si no hacemos un movimiento adecuado de la lima dentro del conducto, causemos una perforación, como lo vemos en este dibujo de la parte izquierda. Afortunadamente hoy ya contamos con limas manuales que ya no tienen punta cortante, como lo ven aquí, y entonces por eso, por medio de fuerzas balanceadas, podemos mantenerla centrada en el conducto, evitando ese tipo de errores. Y además de esto, hoy prácticamente todos los instrumentos rotatorios del mercado tienen una punta no cortante, lo cual hace prácticamente imposible la perforación del conducto por medio de un instrumento rotatorio. Pasando a otro de los problemas que enfrentamos y que es muy preocupante hoy en día,
es la fractura de los instrumentos. La fractura de instrumentos ocupa el lugar número 1 en cuanto a las preocupaciones que los endodoncistas tenemos cuando entramos a instrumentar un conducto, ¿no? Esto se publicó hace algunos años en la Asociación Americana de Endodoncia, donde se les hicieron varias preguntas a distintos operadores que egresaron antes de los 90s, entre los 90s y el 2000 y del 2000 para acá. Y la pregunta o la preocupación a la cual todos señalaban era la fractura de los instrumentos, ¿sí? Es algo que hoy en día preocupa mucho en endodoncia. Y la fractura de instrumentos igualmente tiene que ver con el tipo de lima, tiene que ver con el operador, pero tiene que ver también con la aleación de la lima, ¿sí? Y con la manera en que nosotros la estamos utilizando. Por ejemplo, los instrumentos manuales son instrumentos que se fracturan debido a fuerzas torsionales. Generalmente el instrumento se engancha dentro del conducto, nosotros pretendemos seguirlo girando y ese es el momento en el que se separa, perdón. Y afortunadamente las limas manuales muchas veces al momento de retirarlas vemos que se está destorciendo y ese es el momento adecuado para no utilizarla más. Las limas rotatorias también se pueden romper por torsión, pero la mayoría de ellas se rompen más por flexión. Con las limas rotatorias tenemos la desventaja que al ser instrumentos de níquel titanio, son instrumentos que difícilmente vamos a observar que se dañen o que se destuerzan, como llamamos. Entonces, la lima se ve igual nueva que después de un gran número de usos. Y es por eso que debemos de tener mucho control, porque prácticamente la lima rotatoria se rompe sin avisarnos. ¿Por qué razón se rompen los instrumentos? Como ya había adelantado un poquito, los instrumentos se pueden romper por torsión o por flexión o fatiga, ¿sí? Cuando un instrumento se rompe por torsión, hablando ya de instrumentación rotatoria o instrumentación de níquel titanio, lo que sucede es que al momento que el instrumento está girando, topa en algún punto en el que se queda atorado y como la lima está conectada a un motor que ya está predeterminado con una fuerza y una velocidad, el instrumento tiende a seguir girando y eso es lo que hace que se separe, ¿sí? El otro motivo por el cual los instrumentos se rompen es por fatiga y esto es porque el instrumento, yo siempre menciono algo que alguna vez escuché, si no me equivoco, del doctor Joe Camp, que dice que los instrumentos de níquel titanio se doblan, pero no les gusta doblarse. Y entonces nosotros abusamos de esa facilidad que nos dan para doblarse. Entonces el instrumento entra en el conducto en una curvatura, se dobla y cuando lo sacamos del conducto regresa a su forma original. Vuelve nuevamente a entrar en una curvatura donde se dobla y cuando lo sacamos regresa a su forma original. Después de estar haciendo esto de forma repetida, llega un momento en que el instrumento se fatiga y termina por separarse. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando podemos controlar o reducir al máximo este tipo de errores. Por ejemplo, hoy en día incluso las casas comerciales han buscado la manera de reducir al máximo este tipo de problemas, ya que, como mencioné hace un rato, es algo que nos preocupa a todos los endodoncistas. Para reducir la fractura torsional o la fatiga torsional, los fabricantes han buscado distintas soluciones. Por ejemplo, el incrementar la eficiencia de corte. Por eso es que hoy en día la gran mayoría de los instrumentos rotatorios no tienen algo que se le llama radialant, sino que son de bordes cortantes. Esto quiere decir que en el momento que el instrumento toca la pared del conducto, está cortando. Y además, este ángulo de corte puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ángulo de corte es positivo, quiere decir que las navajas están direccionadas para que corten al momento que el instrumento está rotando. Cuando el ángulo de corte es negativo, las navajas están direccionadas para que en lugar que corten, vayan nada más como rasurando la pared del conducto. Entonces, si nosotros elevamos la eficiencia en el corte teniendo un ángulo positivo, eliminando las superficies radiales, pues entonces el instrumento difícilmente se va a atorar en el conducto
y eso va a reducir la fatiga torsional o fractura torsional. Otra manera de reducir la fractura por torsión es el incremento en masa. Por eso es que hay algunas fabricantes que hoy incluso están intentando promover instrumentos rotatorios de forma cuadrangular para tener mayor cantidad de masa que un triángulo, que es lo que la mayoría de los instrumentos rotatorios tienen. Bueno, el reducir las superficies de contacto va un poco de la mano con la eficiencia de corte. Reduciendo las superficies de contacto, entonces el instrumento se fatiga menos y eso evitaría que se atore en el conducto y que termine rompiéndose. Ahora, nosotros como clínicos, también, independientemente del sistema que estemos utilizando, también podemos controlar esta situación. Por ejemplo, independientemente de que yo tenga un sistema de instrumentación que tenga forma triangular, si yo utilizo instrumentos con mucha masa, y yo puedo incrementar la masa incrementando el taper o incrementando el calibre, de esa manera no voy a tener riesgo de fractura por torsión. Otra situación que es muy importante y que es la base prácticamente de la instrumentación rotatoria es evitar hacer presión apical. Muchas veces sentimos que el instrumento podría bajar más si lo empujamos y ese es el momento adecuado para detenernos y regresar, y muchas veces caemos desafortunadamente en esta situación de empujar el instrumento y entonces se atora y es lo que causa que se fracture. Que va un poco de la mano con lo que viene aquí en el tercer punto, ¿no? No hay que avanzar más de 1 o 2 milímetros cuando estamos instrumentando. Hay que tratar de reducir al máximo la superficie de contacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos un instrumento que tiene mucho taper y el conducto está un poco delgado, entonces el instrumento no puede entrar, solo una parte muy pequeña del conducto muy pequeña del instrumento toca el conducto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En vez de que el instrumento entre muchísimo dentro del conducto y empiece a cortar gran parte de la pared, si el instrumento solamente toca un punto, entonces esto lo vuelve más eficiente y nos reduce el riesgo de una fractura por torsión. Y por supuesto, el famoso glide path, el mantener siempre una vía, el estar explorando con limas manuales y dejar siempre una vía que nos permita introducir los instrumentos. Hablando de lo que es fatiga cíclica, la fatiga cíclica tiene que ver con flexibilidad. Y hoy en día los fabricantes han incrementado esa flexibilidad alterando la conformación del instrumento. Una de ellas, como ya mencioné, es hacerlo de forma triangular. Hay por ahí algunas otras compañías que han intentado algunas formas distintas. Entonces el diseño del instrumento va directamente relacionado con la fatiga cíclica. Pero definitivamente creo que de lo más importante que hay hoy en día y que nos ha ayudado a resolver esta situación de la fatiga cíclica es la famosa fase R del níquel titanio, que en un momento más voy a explicar, pero los tratamientos térmicos que se le dan al níquel titanio para modificar su conformación molecular incrementa mucho la flexibilidad e incrementa también la resistencia a la fatiga cíclica. Otras de las opciones que algunos fabricantes han intentado es variar el taper y variar las puntas dentro de un mismo sistema para que así el instrumento sea más flexible en ciertas zonas y más resistente en otras y de esta manera pueda resistir más la fatiga cíclica. La instrumentación reciprocante es otra de las herramientas que hoy en día está ayudándonos a reducir la fatiga cíclica y más adelante lo voy a explicar. Y por supuesto el uso único de los instrumentos, que es bastante difícil de lograr hoy en día por las mismas situaciones económicas de nuestros pacientes y de nuestro país, pero sería lo ideal, ¿no? Si nosotros utilizamos un instrumento una sola vez, pues definitivamente vamos a reducir la fractura de los instrumentos. Ahora, como clínicos, nosotros podemos reducir la fatiga cíclica o controlarla, primero que nada, leyendo adecuadamente el conducto. Si nosotros observamos las curvaturas en el conducto, entonces podemos darnos una idea de qué instrumento es el más adecuado para utilizarlo en cierta situación. Y más adelante voy a poner algunos ejemplos. Pero hablando específicamente de fatiga cíclica, si yo reduzco la masa del instrumento, entonces voy a tener un instrumento muy flexible, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar instrumentos 15, 20, 25, van a ser muy flexibles. Si quiero
utilizar instrumentos de mayor calibre, a lo mejor 40, 45, entonces lo que yo tendría que hacer es reducir el taper, ¿sí? Puedo utilizar un instrumento con poco taper, pero con un calibre un poquito más grande, o instrumentos con un poco más de taper, pero con menos calibre. ¿Sí? Es algo con lo que nosotros podemos jugar. El control del ensanchado también es muy importante porque hoy en día está claro, la instrumentación es muy importante, pero no podemos pensar o estar trabajando un conducto intentando que la instrumentación sea lo que nos resuelva el problema de la desinfección. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es ampliar lo suficiente que le permita al instrumento bajar a toda la longitud, respetar la anatomía, para que después, como ya mencioné anteriormente, bajen las soluciones irrigantes, los medicamentos y la obturación. Entonces, a lo que voy es que hoy en día el ensanchado no debe ser una obsesión, y sobre todo cuando nos encontramos con conductos sumamente estrechos o curvos, porque es donde se presentan este tipo de problemas. El uso de múltiples instrumentos, yo sé que hoy en día la tendencia es a utilizar cada vez menos instrumentos, pero la realidad de las cosas es que si nosotros utilizamos solamente un instrumento, solamente 2 o 3 instrumentos, entonces estamos repartiendo la fatiga de ese que está causando ese conducto solamente en 2 o 3 instrumentos. Si nosotros utilizamos múltiples instrumentos, sobre todo en casos de anatomía muy compleja, entonces estamos repartiendo la fatiga que causa el realizar ese tratamiento de endodoncia entre varios instrumentos. Y siempre mantener una vía, el glide path es sumamente importante cuando nosotros estamos instrumentando. Voy a poner un ejemplo respecto a cómo se comportan 2 instrumentos del mismo diseño, ¿sí? De la misma casa comercial, en este caso es el K3XF, y cómo de acuerdo a la cantidad de masa o al taper se van a comportar de manera distinta. Por ejemplo, si tuviéramos un instrumento K3-3006, es un instrumento que tiene una buena cantidad de masa, lo cual lo hace muy resistente al torque, pero le reduce la flexibilidad por la masa que tiene y por lo tanto es menos resistente a la fatiga por flexión. ¿Qué quiere decir esto? Que un instrumento en taper 06 es un instrumento ideal para a lo mejor un conducto en el cual yo necesito abrir mucho en la parte coronal, es muy estrecho, necesito retirar gutapercha, o sea, va a haber mucha torsión. Pero cuando yo necesito pasar a través de una anatomía compleja, de una curvatura complicada, entonces tengo 2 opciones. Puedo seguir utilizando un taper 6, pero bajar mucho el calibre, ¿sí? A lo mejor a un taper 20, perdón, un calibre 20, o reducir el calibre, el taper, perdón, para incrementar el calibre apical. Entonces voy a reducir la masa, lo cual me va a dar menos resistencia al torque. Hay que tener mucho cuidado en esos conductos en los que necesito abrir o retirar gutapercha, pero tengo mucho más flexibilidad para raíces muy curvas, por lo tanto tengo más resistencia a la fatiga por flexión. Bueno, vamos a pasar prácticamente al último de los errores que se cometen en la instrumentación, que es la remoción excesiva de dentina. Hoy en día, definitivamente, el concepto de remoción de dentina está cambiando bastante con la instrumentación. Durante mucho tiempo, el reducir mucha dentina en la parte coronal y cervical del conducto se dio con la idea de reducir la transportación, porque esto nos ayuda a eliminar interferencias y que la lima baje más libremente. Y además por otro concepto que sigue estando hoy bastante vigente, que es el de eliminar las interferencias en la parte coronal para poder calibrar el foramen, meter un instrumento, ver cuál es el instrumento que está atorándose dentro del conducto y a partir de él seleccionar el calibre apical al cual nosotros vamos a terminar. Sin embargo, hoy en día hay que tratar de reducir lo menos posible la estructura en la parte coronal, ¿sí? Lo que mucha gente está llamando la dentina pericervical, que es la estructura de dentina que está 4 milímetros por debajo de la cresta y 4 milímetros por arriba de la cresta ósea. Entonces, por eso cada día la utilización de fresas Gates o fresas piso pues está más en desuso, no porque sean malos instrumentos, sino porque son instrumentos que sacrifican mucha estructura en esta zona, que fácilmente comprometen
algo que se le llama la zona de peligro y que pueden causarnos perforaciones si no sabemos utilizarlos de manera adecuada, como lo vemos aquí, ¿sí? Este tipo de perforaciones laterales, este tipo de ensanchados excesivos se da muchas veces por el uso de fresas Gates, o por ejemplo para poder resolver anatomías como estas, se utiliza mucho ya sea abridores de instrumentación rotatoria o fresas Gates que eliminan las interferencias para que entonces sea más fácil para la lima pasar solamente en estas curvaturas. Pero definitivamente hoy se piensa más en abrir, por supuesto que lo suficiente, pero no de manera excesiva, cuidar mucho la dentina que se desgasta en esta zona para entonces instrumentar de manera adecuada en la porción apical. Y esto tiene mucho que ver con el calibre apical al cual nosotros debemos determinar la instrumentación, que ahorita voy a hablar un poco de eso, ¿no? Si ustedes ven en estas fotografías, lo que se pretende señalar es que el ensanchado en la parte apical es prácticamente el mismo, sin embargo, la pérdida de estructura en el resto del conducto no es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es ensanchar en la parte apical y no necesariamente rebajar mucha estructura en la parte coronal. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de tratamientos, sé que de repente son bastante criticados, pero siempre que puedo hacerlo, intento realizarlo. Muchas personas no están de acuerdo con este tipo de tratamientos porque dicen que el hacer un acceso pequeño, el no eliminar suficiente estructura en la parte coronal, va a impedir la limpieza adecuada o el ensanchado adecuado. Sin embargo, yo lo que creo es que ahí estamos confundiendo un poco los conceptos, porque el hecho de que yo haga un acceso pequeño y que no sacrifique estructura en la parte cervical, no quiere decir que voy a dejar una instrumentación a la lima 20 o 25. O sea, independientemente de eso, voy a ensanchar a un muy buen calibre, como en este caso, tal vez una lima 35 o 40 en taper 0.4 y una raíz palatina, un calibre, no sé, 45-50, ¿sí? Si la estructura lo permite, puedo hacer un acceso así de pequeño y si no, no importa. No es tampoco algo que tengo que seguir de manera religiosa. Lo hago siempre que puedo. Como ven, este otro caso, que pues afortunadamente también era un molar prácticamente intacto, entonces hacemos un acceso muy pequeño, a través de él podemos observar los conductos y vean cómo, a pesar de que no se elimina estructura exagerada en la parte coronal, podemos instrumentar a un muy buen calibre en la parte apical. Me voy a adelantar un poquito en esta situación, regresando a este concepto de mínima invasión. Hoy en día, este tipo de tratamientos, definitivamente con instrumentos rotatorios convencionales, es prácticamente imposible realizarlo, ya no digamos con limas manuales, pero con instrumentos rotatorios de última generación, con aleaciones que tienen tratamientos térmicos que incrementan la flexibilidad, es posible realizar este tipo de tratamientos y yo soy de la idea que la tecnología está para utilizarse, entonces no veo yo razón para utilizar aleaciones de una generación anterior cuando hoy tenemos aleaciones de última generación que son mucho más flexibles y en un momento más lo voy a explicar más claramente. Otro de los problemas que tenemos en la instrumentación es establecer y mantener adecuadamente la longitud de trabajo. Todos sabemos que nosotros observamos en una radiografía, decidimos que ahí está la longitud de trabajo adecuada y que muchas veces, desafortunadamente, esto no está ocurriendo en el diente. La lima está afuera porque la anatomía es así de caprichosa. Por eso es que hay criterios como es el mantenerse entre 0.5 y 1 milímetro desde el borde de la raíz, desde el ápice. Sin embargo, esto no es tan preciso. Hoy en día, la manera más precisa de decidir el punto en donde nosotros vamos a instrumentar es siempre con un localizador electrónico de ápices. Y afortunadamente, prácticamente todos los localizadores electrónicos de ápice son igualmente eficientes en la determinación de la longitud de trabajo. Creo que hoy una de las principales diferencias que presentan los localizadores electrónicos de ápices son la estabilidad. Por ejemplo, este localizador, el Apex ID, creo que es una de sus principales ventajas. Es un localizador sumamente estable.
El problema que muchas veces tenemos con los localizadores es que cuando nosotros introducimos la lima, de repente la barra brinca hasta el fondo y te dice que está en el ápice, y luego la mueves un poquito y brinca hasta arriba y te dice que ya estás afuera, y entonces cuesta mucho trabajo como agarrar ese feeling para identificar exactamente dónde es el punto en donde tenemos que dejar la lima. Este localizador tiene la particularidad que es muy estable, ¿no? Donde yo dejo la lima, ahí me va marcando en el conducto y entonces me permite de una manera más simple identificar dónde es el punto adecuado para instrumentar. Una vez que ya se establece la longitud de trabajo, mantener la longitud de trabajo es otro reto importante. Y esto se logra manteniendo la permeabilidad apical. Yo sé que hay gente que está a favor de esa permeabilidad apical, o lo que mucha gente le llama patentizar, yo prefiero llamarle permeabilizar, y hay mucha gente que está en contra de permeabilizar el conducto. La verdad de las cosas es que yo veo a la permeabilización del conducto como una situación técnica que en varias ocasiones es indispensable. En muchos de los casos no es necesario hacerlo, pero en algunos otros es prácticamente indispensable el realizar la permeabilización del conducto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo una anatomía sumamente estrecha, una curvatura sumamente complicada, si yo no estoy verificando con una lima 10 que estoy pasando a todo lo largo del conducto y que estoy manteniendo viable ese foramen apical, es muy fácil que se acumule debris y ese debris me bloquee el conducto y ya no pueda yo llegar a la longitud que tenía yo planeada, o incluso me desvíe la lima y termine yo en otro sitio. Entonces, esto es algo importante en anatomías complejas. En anatomías que no son tan complicadas, puede ser que no sea tan importante o fundamental el estar permeabilizando el conducto. Hay mucha gente que se preocupa respecto a esta permeabilización del conducto, pensando en que tal vez el estar pasando una lima manual pudiera estar causando cierta irritación, pudiéramos estar violando el foramen, o pudiéramos incluso causar una transportación. Entonces, por eso coloco aquí esta referencia, que si no me equivoco es del Journal, aquí está del Journal de Endodoncia, de Fernando Goldberg, en donde él probó diferentes calibres de limas apicales, desde la lima 10 hasta la lima 20 o 25, si mal no recuerdo, y prácticamente no encontró ninguna diferencia en cuanto a la transportación que pudieran causar cuando se utilizan limas de bajo calibre. Definitivamente utilizar una lima 10 o una lima 15 respetó todavía un poquito mejor la anatomía, ¿sí? Otra situación adicional para pensar en mantener la longitud de trabajo y permeabilizar el conducto es esta otra publicación de Jorge Vera, Ana Arias y Mónica Romero, en donde ellos encuentran que cuando se está haciendo irrigación ultrasónica, el estar pasando con una lima de manera sistemática ayuda al irrigante a llegar mejor a la parte apical y por lo tanto, en teoría, se debería tener una mejor desinfección. Y para la gente que está preocupada por el hecho de estar pasando una lima 10 entre cada instrumento y que esto pudiera causar irritación o dolor, pues tengo esta publicación de Ana Arias, en donde ella encontró que incluso cuando nosotros permeabilizamos el conducto y mantenemos esa permeabilidad del conducto durante todo el tratamiento, el dolor posoperatorio es menor que cuando no lo permeabilizamos. Entonces, es una situación, la verdad, bastante interesante. Respecto a la selección y la preparación del calibre apical, esto es un cuento de nunca acabar, es una gran batalla en la cual no nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, pues hay ciertos criterios que yo creo que nosotros tendríamos que seguir para elegir esta preparación, ¿sí? Para mí, el elegir el calibre apical del conducto se basa en la limpieza mecánica. Tengo definitivamente que tratar de agredir la biopelícula y de mecánicamente eliminar lo que está en el interior del conducto, pero no pasarme de la raya, no hacerlo demasiado. Algo que me parece muy, muy importante, preparar muy bien el conducto para que puedan bajar las soluciones irrigantes y la medicación. Y hoy en día, en cuestión de pronóstico, el calibre apical no ha demostrado una gran diferencia. Entonces, ¿por qué razón ocurre esto? Estas son algunas
fotografías de microscopio electrónico de barrido, y lo que muchas veces ocurre es, lo que nosotros pensamos que podría ocurrir es algo como esto. Este es un corte en la parte apical, esto es la lima y esto es la dentina. Entonces muchas veces nosotros metemos un instrumento, sentimos que se atora dentro del conducto y pensamos que está ocurriendo algo como esto, ¿sí? La realidad es que debido a las interferencias oclusales o debido a la irregularidad anatómica del conducto, generalmente lo que ocurre es algo como esto. La lima se atora en otro punto y de todas maneras queda holgada, o está atorándose, pero hay una gran cantidad un gran espacio del conducto que no está siendo tocado. Entonces, por eso es que hoy en día el calibre apical es algo importante, pero no debe ser obsesivo. Yo creo que el calibre apical se debe seleccionar pues de acuerdo a la complejidad anatómica. Yo no puedo bajar aquí un instrumento 50 con taper porque seguramente se va a romper incluso 1 o 2 calibres antes, como tampoco puedo pretender instrumentar hasta la lima 40 o 35 un conducto tan amplio como este. Entonces, la limpieza mecánica juega un factor importante, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es algo como esto, ¿no? Que el instrumento rote y nos deje una preparación circular. Sin embargo, el conducto no es circular como pueden ver, entonces no tiene que ser esto una obsesión. Creo que hoy el calibre apical se debe basar más en una situación como esta. Esta es una publicación también del Journal de Endodoncia de Christos Boutsiukis, en donde él hizo un análisis computacional para identificar cuáles son los calibres apicales que permiten mejor bajar a los irrigantes. Por supuesto que instrumentar una lima 55 con taper 6 permite libremente el paso de irrigante, pero por ejemplo, una lima 25 con taper 6 hace que el irrigante muy difícilmente llegue a la zona apical. Lo que tendríamos que hacer es acercar mucho más la aguja, lo que incrementa el riesgo de que se atore y que en un momento dado podamos tener una extrusión. Pero instrumentar una lima 35 con taper 6, 45, taper 6, taper 4, nos permite que la aguja baje libremente y la solución irrigante llegue hasta la parte apical. Es por eso que yo recomiendo basar esto más en la facilidad que podemos anticipar para los irrigantes, más que el ensanchado que pudiéramos tener. Y otra de las situaciones que es muy importante es también, por supuesto, la irrigación. Hoy en día, el utilizar este adaptador para limas, no se puede poner un espaciador o una lima muy delgadita, activada por medio de ultrasonido, pues nos va a permitir que una vez que ya hayamos conformado el conducto, llenamos la solución el conducto con solución irrigante, hipoclorito de sodio, y colocamos la lima centrada tratando de evitar tocar las paredes del conducto, y eso va a causar corrientes internas que nos van a ayudar a la desinfección. Estas son fotografías de dentina. Esto que ustedes observan es debris y smear layer, y pues vamos viendo cómo después de activar las soluciones irrigantes por medio de ultrasonido, pues podemos ver cómo las paredes quedan un poco más limpias. El smear layer no es precisamente el objetivo principal de eliminar en endodoncia, pero es desde mi punto de vista bastante útil el tratar el comprobar que la irrigación activada por ultrasonido nos permite tener una mejor limpieza. Entonces, vean, esta es una de las publicaciones que les mencionaba. El seleccionar el calibre apical, basar el pronóstico en el calibre apical, pues hoy en día la literatura nos muestra que no hay gran diferencia entre calibres apicales amplios y calibres apicales pequeños. Entonces, no debe ser una obsesión el pensar que si nosotros ensanchamos muchísimo vamos a tener un mucho mejor pronóstico, porque incluso hay situaciones en las cuales por ensanchar demasiado terminamos transportando, teniendo un accidente, perforando, fracturando una lima, y entonces el pronóstico incluso se reduce, ¿sí? Bueno, entonces el uso de níquel titanio es definitivamente una herramienta básica, es lo que hoy en día todos estamos haciendo. Sin embargo, el acero inoxidable es un clásico del cual no podemos olvidarnos, porque necesitamos abrir el conducto con limas manuales, porque necesitamos permeabilizar el conducto con limas manuales, aunque debemos de tener en cuenta que si nosotros llevamos una lima manual en una anatomía compleja más allá de la lima 15, inevitablemente ya empezamos a desviar el trayecto del conducto y en cierto momento, si continuamos solamente con limas manuales, pues pudiéramos llegar a perforar o podríamos romper el instrumento. Entonces,
Por eso es importante, ¿no? El solamente abrir el camino con limas manuales y continuar siempre con instrumentos rotatorios. Y este es el punto en donde quería llegar. Hoy las aleaciones de níquel-titanio reciben ciertos tratamientos térmicos, como es la lima, el Twisted File, ¿sí? Que es una lima en la cual no es creada por esmerilado, tiene un procedimiento térmico que altera sus moléculas y entonces este procedimiento térmico ayuda a que la lima sea mucho más flexible, como lo ven en el video. Del lado izquierdo es un instrumento rotatorio que no tiene tratamiento térmico de cierta casa comercial y del lado derecho van ustedes a observar un instrumento que está en algo que se le llama fase R. Se le llama fase R porque la molécula del níquel-titanio se adquiere una forma como de rombo y entonces en lugar de llamarle rombo le llaman solamente fase R. Y vean cómo a través de una curvatura bastante complicada el instrumento tarda mucho en romperse. Entonces, ¿por qué no utilizar hoy en día estos instrumentos en curvas complicadas, en anatomías complejas o tratando de evitar al máximo destruir en la parte coronal? Hoy en día resolver anatomías como estas es mucho más simple cuando utilizamos instrumentos como este TF Adaptive, ¿sí? Una de las ventajas que TF presenta es que tiene un gran corte lateral, que hace un momento lo mencioné, que eso reduce la fatiga de los instrumentos. Vean cómo algunos otros instrumentos convencionales en este cubo de plástico, pues no lo están cortando y vean cómo el TF prácticamente se entierra en la pared y va causando corte, ¿sí? Entonces, algo que debemos de tener muy en cuenta es la selección de nuestro caso. Este caso que está muy calcificado, ¿sí? Si nosotros metemos limas manuales y no las sabemos manejar dentro del conducto, vamos a romper el instrumento adentro, como lo vemos aquí, pero de igual manera, si nosotros utilizamos un instrumento como el que acabamos de ver, un TF en un conducto tan estrecho, es muy fácil también romperlo, porque TF es un instrumento que resiste mucho la fatiga por flexión, pero no resiste tanto la fatiga por torsión. Entonces, debemos de tener en cuenta esta situación. Una de las situaciones por las cuales a la gente muchas veces no se ha acomodado con la lima TF es porque la lima TF debe de aprovechar su corte lateral, como lo vemos aquí. Entonces, se tiene que utilizar como una especie de serrucho, ¿sí? En las paredes para ampliar, ¿sí? Alguien le llama movimiento de brocha, pero el problema del movimiento de brocha es que empieza a fatigar el instrumento y eso no es bueno. Entonces es más bien un movimiento de serrucho donde tenemos que recargarnos en las paredes. Sin embargo, en conductos muy estrechos, el introducir un instrumento sumamente flexible, la ventaja que hoy nos presenta un instrumento como TF es que, bueno, no se va a romper, pero se va a torcer. Y ya no nos gusta meter un instrumento que está muy atornillado otra vez en el conducto. Y con las lesiones convencionales o con limas manuales, definitivamente el instrumento se va a romper. Pero por eso les decía yo que hoy en día tenemos que aprovechar lo que tenemos en el mercado. Y por ejemplo, el sistema K3XF es un sistema que combina perfectamente resistencia y flexibilidad y es muy útil para ciertos casos, ¿no? Hay quien lo utiliza para todos los casos, ya es cuestión de gustos. En realidad este sistema es prácticamente el mismo sistema tradicional de K3. La única diferencia es que ahora este sistema se creó en aleación fase R. Entonces, esto es una gran ventaja porque, por ejemplo, yo he sido fanático siempre de utilizar instrumentos K3 de muy bajo calibre, por ejemplo, un 1502, 2002, después de abrir con limas 8 y 10 en anatomías muy complejas, en conductos muy estrechos, me permite ir a lo largo del conducto aprovechando la flexibilidad que esto tiene por el taper tan bajo que tienen, ¿sí? Entonces, es algo que a mí me ha gustado hacer de manera común, ¿sí? Sin embargo, a medida que se va incrementando el calibre, pues vamos perdiendo flexibilidad y es lo que a mucha gente no le gusta. Y es donde se modificó un poco esta lima. El K3 convencional se le hicieron los mismos tratamientos térmicos que se hacían con el TF y entonces se obtuvo lo que se llama K3XF, la lima extra flexible, por eso se llama XF, y entonces es una lima que sigue siendo muy resistente porque la resistencia se la da el diseño que ya previamente tenía, pero que ahora le da una gran flexibilidad. Entonces,
podemos perfectamente manejar este tipo de casos muy estrechos con esa lima que resiste perfectamente esa fatiga por torsión. Al menos para mí es mi lima favorita para retratamientos porque podemos eliminar gutapercha incluso subiendo mucho la velocidad. A veces llego a subir la velocidad hasta 1000 revoluciones por minuto y es una lima muy segura utilizándolo a un buen taper 0.6 para eliminar la gutapercha y después entonces ya conformar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la última parte de la charla en donde otra de las situaciones que hoy en día se está aprovechando mucho en la instrumentación y se está poniendo muy de moda es la instrumentación reciprocante. Hoy en día tenemos la duda de que es mejor si hacer instrumentación rotatoria o reciprocante y la realidad es que cada una de estos sistemas de instrumentación tiene sus ventajas y sus desventajas. De las situaciones que creo yo que más diferencia hacen respecto a la instrumentación rotatoria y a la instrumentación reciprocante es la fatiga del instrumento, el debris que puede ser expulsado de acuerdo con estas dos técnicas, la formación de cracks que desde mi punto de vista es un poco dudosa y la preparación apical que desde ahora les adelanto creo que no hay gran diferencia. La fatiga es una situación importante. Nosotros sabemos que cuando metemos un instrumento rotatorio y este está girando, pues si va a lo largo de una curvatura, se dobla y se endereza, se dobla y se endereza, se dobla y se endereza, pues va a llegar un momento en que se va a romper. O si entra en un punto muy estrecho y se atora, al momento que intenta seguir girando, pues se va a fatigar y se va a romper. Esto definitivamente se reduce mucho con la instrumentación reciprocante, porque la instrumentación reciprocante no completa giros. Entonces, esto quiere decir que el instrumento cuando apenas se iba a doblar, se regresa. Y apenas se iba a doblar y se regresa. Apenas se iba a doblar y se regresa. Y entonces tarda mucho más en fatigarse y romperse. Y lo mismo ocurre con la fatiga por torsión. Cuando ya se estaba atorando, se regresa. Cuando ya se estaba atorando, se regresa. Sin embargo, algunos sistemas reciprocantes ya vienen programados para girar media vuelta, 3/4 de vuelta, 1/4 de vuelta y luego regresar. Esto quiere decir que si, hablando de fatiga por torsión, que si se encuentra una interferencia antes de que complete el giro, de todas maneras van a producir fatiga, aunque la fatiga sería menor que si rota por completo. En cambio, ahí una de las ventajas de la instrumentación rotatoria es que la instrumentación rotatoria funciona como una broca que entra en la madera. Cuando nosotros estamos utilizando un instrumento rotatorio, es como esa broca que entra en la madera, está girando, pero está eliminando todo lo que está adentro y expulsándolo hacia la parte coronal. Es la manera en que funcionan los instrumentos rotatorios, no así los instrumentos reciprocantes, que al no completar giros van a permanecer con el debris en las estrías y entonces esto vuelve la expulsión de debris dependiente del operador. No quiero decir que la instrumentación reciprocante a fuerza vaya a estar enviando todo a la parte apical, pero si no tenemos cuidado definitivamente va a estar enviando el debris a la parte apical porque necesitamos estar sacando el instrumento, limpiarlo y tener cuidado de no estar expulsando debris en la parte apical. Algo que no tenemos siquiera que estar pensando cuando estamos haciendo instrumentación rotatoria. Otra de las situaciones que hoy en día causa bastante controversia es la generación de microcracks. Hay algunas publicaciones que dicen que la instrumentación rotatoria genera cracks al momento que están girando, forman pequeños cracks que posteriormente pudieran volverse fracturas y causar fracaso del tratamiento. Y hay otras publicaciones que dicen que la instrumentación reciprocante, al no completar giros, entonces produce menos cracks. La realidad es que la literatura es muy confusa. Las técnicas de investigación arrojan resultados muy controversiales. Por ejemplo, si nosotros probamos la generación de cracks por medio de cortes como estos cortes de David Jaramillo, es muy fácil percibir los cracks en algún punto dentro del conducto o incluso las fracturas. Pero hoy en día lo que se cree es que probablemente este crack más bien fue creado al momento que se hizo el corte de la sección que se quería observar. Por eso es que hoy las técnicas menos invasivas como el micro CT scan
nos han demostrado que muchas veces los cracks ya estaban previos a la instrumentación y que independientemente de instrumentación manual, rotatoria o reciprocante, el crack ya estaba ahí y eso sí, en ocasiones, a lo mejor cierto tipo de instrumento pudiera favorecer la propagación del crack. Pero el hecho de que el crack se vaya a formar exclusivamente por la instrumentación rotatoria, hoy en día está bastante en duda. La utilización de este tipo de métodos de investigación de micro-CT scan también nos ha ayudado a determinar la efectividad de los sistemas de instrumentación, de la limpieza que estos pudieran tener. Y estas son fotografías de un artículo que ya se volvió un clásico de Ove Peters, en donde él superpuso conductos que estaban sin instrumentar y conductos que estaban totalmente instrumentados, y por medio del micro-CT identificó las zonas donde los instrumentos rotatorios nunca limpiaron, nunca tocaron las paredes. Entonces, bueno, pues ahí sí tengo que decirles que para decepción de todos nosotros, tanto la instrumentación rotatoria como la instrumentación reciprocante limpia igual de mal o igual de bien, ¿sí? No hay gran diferencia si nosotros estamos utilizando. Entonces, resumiendo esta situación de que es mejor utilizar instrumentación rotatoria o reciprocante, creo que dos de los puntos más importantes son los siguientes. La instrumentación rotatoria fatiga más los instrumentos, ¿sí? Pero la instrumentación reciprocante produce mayor extrusión de debris. Entonces, por eso es que hoy en día hay sistemas, equipos como estos que están programados para hacer instrumentación rotatoria o reciprocante de acuerdo a lo que se está presentando en el conducto. Esta es la manera en que trabaja este motor de Sybron Endo, el Elements Motor, que es un motor que cuando no está en carga va a estar haciendo 600 grados de giros hasta llegar a cero. Y si no hay nada que lo interfiera, va a estar haciendo giros de 600 grados y regresa a cero, 600 grados y regresa a cero. Pero lo interesante de este motor es que cuando hay interferencias en el conducto, entonces va a hacer ciertos movimientos en los cuales regresa a 370 grados y se acomoda en el conducto y luego vuelve a hacer instrumentación rotatoria. Entonces, con un motor como estos tenemos las ventajas de la instrumentación rotatoria, que expulsamos el debris a la parte coronal sin estar pensando hacia dónde se va a ir, pero las ventajas de la instrumentación reciprocante, que no se fatigan tanto los instrumentos como con la instrumentación rotatoria convencional. Y entonces, por ejemplo, para sistemas como el TF, vamos a tener menor torsión de los instrumentos y para los instrumentos rotatorios convencionales también vamos a tener mucho menos fatiga. Además, este motor viene programado para utilizar este contrángulo, que es el contrángulo M4, que nos sirve para colocarle limas manuales. Y entonces, hace un rato yo les mencionaba que me gusta a mí abrir los conductos con un K3 1502 y 2002, pero hoy en día también es muy fácil hacerlo con esto, ¿sí? Metemos una lima 10, colocamos el contrángulo, lo colocamos en la función M4 y esa lima 10 me va a abrir el espacio para que después pase la lima 15. Meto la lima 15 manual, coloco el contrángulo, lo activo durante unos minutos y entonces, o durante unos segundos, perdón, y entonces ya queda listo para meter instrumentos rotatorios. Entonces, tengo dos maneras de abrir ese conducto, con limas manuales por medio del contrángulo M4 o con instrumentos rotatorios con K3, 15 y 20 en taper 02. Definitivamente hoy el sistema que es mi favorito para instrumentar es este. Es el sistema TF Adaptive, que es un sistema muy sencillo y es mi favorito porque es un sistema que utiliza no muchos instrumentos, que es muy flexible, que conforma muy bien y que no desgasta estructura en la zona coronal, que debido a esta combinación de movimientos rotatorios y reciprocantes se fractura muy poco o prácticamente no se fractura. Entonces creo que es un sistema que reúne gran parte de las características que hoy estuve mencionando durante esta charla que estamos a punto de terminar. El sistema viene con un código de colores como un semáforo, verde, amarillo y rojo, que es siga, alto o continúe y alto total, ¿sí? Viene marcado con una sola línea, que eso quiere decir que es para conductos de calibre pequeño o con dos líneas para conductos más amplios, porque viene de la siguiente manera. Cuando viene en una sola línea, los calibres, si es verde es 2004, si es amarillo es 2506 y si es rojo es 3504. Cuando vienen dos líneas, si es verde es 2508, si es amarillo es 3506 y si es rojo es 5004. Entonces prácticamente yo puedo seleccionar de este kit
qué calibre es el que yo quiero utilizar para terminar la parte apical. Y como ya les había venido pasando casos, esta es la forma en que a mí me gusta trabajar. Si ustedes ven, creo que está ensanchado un buen calibre, no se ha desgastado mucho la parte coronal del conducto, ni tampoco se hizo un acceso demasiado amplio. Esto está hecho con TF Adaptive y bueno, habrá gente a lo mejor a la que pudiera no gustarle. Sin embargo, a mí me gusta porque me permite conformar al calibre que yo creo que es el adecuado para que bajen mis soluciones irrigantes, para que pueda yo obturar de manera adecuada, sin desgastar demasiada estructura y con el menor riesgo posible de tener un accidente. Bueno, pues prácticamente con esto llego yo al final de esta charla. Espero que algo de lo que yo aquí mencioné les haya sido de utilidad. Me gusta cerrar con esta frase que quiero que tengan en cuenta, independientemente del sistema que ustedes decidan utilizar, la preparación y conformación del conducto radicular depende de la anatomía del conducto y de la patología que está presente. Esto es algo que debemos de tener siempre muy en cuenta cuando nosotros vamos a seleccionar el sistema con el cual vamos a utilizar, con el cual vamos a trabajar. Es algo muy, muy importante. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Este es mi correo. Y bueno, aprovechando la verdad este foro, me gustaría también hacer un pequeño comercial. La gente que esté interesada en ver más de esto, de instrumentación rotatoria con estas nuevas aleaciones, del uso de puntas de ultrasonido para retirar instrumentos, para localizar conductos, de hacer este tipo de accesos más conservadores. El próximo mes de enero, Maxime Belograd y un servidor vamos a dictar un curso en la ciudad de León. Es un curso de microvisión en endodoncia, entonces para la gente que esté interesada, pues no dude por favor en contactarme. Y es todo, muchas gracias. Yo creo que regreso los micrófonos con Rocío y con Diana.